El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 1, del 26 al 38. Este pasaje nos muestra que Dios puede usar a quien quiera para cumplir sus propósitos. Pídele que te muestre en qué quiere que le sirvas y adórale obedeciendo. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Vamos a ir terminando el tema de la iglesia y quiero enfocarme en dos temas importantes. Y a ver, los tipos de ovejas que hay y las clases de pastores que hay. Yo les voy a invitar a que muy juiciosos me atiendan el llamado de leer este capítulo de la Biblia, Ezequiel capítulo 34. De hecho, si usted lo puede leer en varias versiones, mejor, para que aprenda más todavía. Pero de allí vamos a extractar algo muy importante y es el concepto de lo que Dios demanda, no solo de las ovejas, sino de los pastores. ¿Por qué? Porque el Señor en el capítulo 34 de Ezequiel habla de ambos. ¿Listo? Porque de todas maneras hay algo muy importante y es que en la Biblia hay un calificativo muy importante para Dios y es que Dios es el buen pastor. Siempre me gusta aclarar que se quedaría corto si decimos que Dios es pastor. No, Él es el buen pastor. ¿Por qué? Porque el buen pastor da la vida por las ovejas. Porque el buen pastor realmente está interesado en lo mejor para sus ovejas. Por eso es bueno porque está buscando lo mejor, bueno porque busca el cuidado, la protección y el mejor fin para sus ovejas. Entonces, si Dios es el pastor de las ovejas, aún yo soy pastor, pero soy el pastor delegado por Dios y realmente el término pastor creo que es una responsabilidad inmensa, porque es que el verdadero pastor de las ovejas es Dios y el único, y ahí sí que quede claro, el único dueño de las ovejas es Dios. Yo, por mucho que sea pastor de de una iglesia, nunca podré considerarme dueño de ninguna de las ovejas, nunca, porque la iglesia y las ovejas la compró el Señor con su sangre. En eso lo dice muy claramente el apóstol Pablo por allá en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Me gustaría leérselo. El libro de los Hechos en el capítulo 20, en el verso 24, dice claramente el apóstol Pablo estas palabras: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ahora,
Yo sé que ninguno de ustedes verá más mi rostro en quienes he pasado predicando el reino de Dios. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Más claro no puede ser. Entonces, como hemos venido hablando de la iglesia, tenemos que decir, ¿de quién es la iglesia? Del Señor. De hecho, Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y de quién son los discípulos? Pues ni más ni menos, de Jesús, que ganó cada oveja con su propia sangre. Hay una característica muy bonita y ahí es por donde quiero comenzar. Esta semana vamos a hablar de las ovejas. ¿Qué tipos de ovejas hay? Y yo quisiera que usted me dijera qué tipo de oveja es usted. ¿Listo? Pero hoy voy a hablar en términos generales de las ovejas. Vamos a partir de algo muy importante. Esa analogía bíblica de que Jesús, ese es el pastor y nosotros somos las ovejas, a veces yo creo que no ha sido entendida del todo. ¿Por qué? Porque es que la gente cuando piensa que Dios nos compara con ovejas es porque somos blanquitos, tiernitos y lanuditos, y ni una cosa ni la otra. Quiero decirle que somos comparados como ovejas porque le voy a contar un poquitico acerca de las ovejas. Las ovejas son de los animales más indefensos que puede existir. La oveja no tiene nada, absolutamente nada con qué defenderse. En segundo lugar, la oveja es un animal miope. Tiene una vista muy corta. Por eso mismo tienen el sentido del oído tan agudizado. Y ellas se mueven prácticamente es por la voz del pastor. Y esa voz obedecen y siguen. Y de hecho es su tabla de salvación, oír la voz del pastor. Entonces, si un animal es miope, no ve bien, entonces póngalo en el escenario. Usted saca un animal miope a campo abierto y realmente si él no sabe para dónde va, se va a perder. Si él no distingue a sus enemigos, lo van a devorar. Si él no sabe dónde está la mejor comida, quién sabe qué va a terminar comiendo. Si él se llega a meter a aguas corrientosas y se mete ahí, la lana absorbe el agua y se ahoga. Ellas solo pueden ir a aguas de reposo. Piensen todas estas cosas que le estoy diciendo y usted podrá sacar una conclusión. Realmente las ovejas son animales demasiado indefensos. Son demasiado vulnerables. Y yo creo que cuando el Señor utiliza la analogía de ovejas, es por eso. Porque Él sabe que nosotros ante el mundo en muchas cosas somos ciegos. Nos hacemos torpes, somos presa fácil del enemigo, nos desviamos y nos descarrilamos fácilmente y lastimosamente esa es la realidad. Entonces partamos de ahí. La analogía de que Dios es pastor y nosotros ovejas nos pone, digamos, en una posición en la que nosotros tenemos que aprender a ¿qué? Lo que hacen las ovejas del pastor, prácticamente a volverse dependientes de su voz. Si ellas obedecen al pastor y siguen su voz, tendrán comida, estarán guardadas, serán sustentadas. Eso pasará. Mire, hay algo interesante. Sigamos hablando de las ovejas porque, hombre, pues no todo es malo. Hay cosas muy buenas. Por ejemplo, Juan capítulo 10, versículos 27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie podrá separarlas de la mano de mi Padre. Qué belleza, ¿no? Póngame pues cuidado. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. Hay algo interesante en esto y es que Dios nos conoce uno por uno. Acuérdate que Dios no nos trata como rebaño ni como grupo. El tratamiento de Dios, la relación con Dios, con cada uno de nosotros es personal. Dios conoce tu vida, Dios conoce tu pasado, Dios conoce tus heridas, Dios conoce tus sueños, tus anhelos. Dios sabe quién eres. Y por eso el término pastorear es eso, es cuidar de cada una de las ovejas. Y Dios pastorea tu vida y pastorea tu corazón. ¿Listo? Entonces dice la Biblia, yo las conozco, me siguen.
y yo les doy vida eterna. Imagínense otra bendición. Las ovejas del Señor, el Señor les da vida eterna, dice, y no perecerán jamás. O sea que uno de los grandes, pero de los grandes regalos que Dios da a una oveja es saber que nunca se perderá. Entonces, ojo con esto, mi querida familia, porque es muy importante. Entender el término oveja, conocer al pastor, es demasiado importante para que generemos una relación. Obviamente, usted es una oveja, pero al lado suyo hay más ovejas, y eso nos hace un rebaño. Y Dios nos coloca en un redil. Entonces vienen las analogías bíblicas, y esas analogías bíblicas, obviamente, son las que nos hacen entender nuestra realidad espiritual. Cuando nosotros entendemos que somos ovejas y que Dios es el pastor y que Dios es el que nos guía, el que nos conduce, el que nos guarda y el que nos libra, pues gloria a Dios por esa condición de oveja. Y aquí es donde nosotros cada día debemos vivir una relación con Dios para ser guiados y enseñados por Él. Miren lo que dice la Biblia, y ahí quisiera que fuéramos esta mañana al texto que les dije de Ezequiel capítulo 34. Porque el Señor va a hablar aquí, en Ezequiel 34, habla de las ovejas y habla de los pastores. ¿Qué hay que decir? Dice la Biblia, empezando por el versículo 1 de Ezequiel 34. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Ojo con esto, una de las grandes tareas del pastor es apacentar. Y apacentar es un verbo muy amplio, porque apacentar habla de elementos muy claves como 1, buscar, 2, guiar, 3, alimentar, 4, guiar, ¿sí? Y todo eso hace un pastor. Entonces, ojo que es muy importante que usted como hijo de Dios pueda vivir cada día esta realidad. Imagínese cuando Dios es mi pastor a todo aquello a lo que yo tengo derecho. Dios me busca, Dios me sana, Dios me guía, Dios me alimenta, Dios me sustenta, me guarda del mal. Vale la pena ser una oveja del Señor. Y ahí vamos a ir mirando en el desarrollo de qué clase de oveja soy para que entendamos esta verdad de la Biblia. Entonces, el Señor le estaba hablando a los pastores y les dijo, ustedes no apacientan a mis ovejas, porque la verdadera tarea es apacentar la oveja del Señor. De hecho, de este texto es donde vamos a sacar los tipos de ovejas que hay. Mire y verá que ahí dice, no fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma. ¿Sí ven lo interesante? Entonces, el Señor va a hablar ahí acerca de las ovejas. Aquí habla de la que está enferma, aquí habla de la débil. Entonces, como el Señor le está hablando a los pastores en Ezequiel 34, que es el texto que estamos leyendo, les dice, ustedes lo que han hecho es enseñorearse de ellas con dureza y con violencia. Pero viene algo muy importante que me llama la atención. En los versículos 5 y 6, cuando el Señor le está hablando a los pastores, termina hablando de las ovejas. Dice que por el trato que le han dado los pastores a las ovejas, muchas andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo. Y el Señor habla de ellas, ellas son mis ovejas, mi rebaño. Oiga, ¿sí ve lo interesante? Sé que hoy hay muchas ovejas y yo sé que muchas de esas ovejas escuchan maná. Y son ovejas que por haber tenido problemas con sus pastores, con la iglesia, con la institución o por su propio conflicto personal, lastimosamente hoy andan separados de sus iglesias y del rebaño. ¿Sabe cómo las llama la Biblia? Ovejas errantes por falta de pastor. Y yo quiero decirle, hoy hay ovejas dentro de las iglesias en la misma condición. Explíqueme, pastor. Sí, hay ovejas que van a ciertos rebaños, pero en ese rebaño no se les atiende, no se les nutre, no se les edifica. Y a pesar de que van a una iglesia, no tienen pastor. Porque es que el tema no es asistir a una iglesia, es estar siendo edificado, es estar siendo pastoreado. Ya le dije las 4 palabras que reúne la palabra pastoreado. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a los pastores en Ezequiel 34. Ustedes no han pastoreado mi rebaño. Porque no se trata de que la oveja simplemente esté ahí.
es cumplir todos estos elementos. Dice, muchas ovejas andan errantes por falta de pastor. Mire, y son presa de todas las fieras del campo. Acuérdate que usted y yo tenemos un enemigo, y sobre todo bien peligroso, que usted le da papaya y usted le da un momento y un espacio y se lo lleva, porque su objetivo es matar, robar y destruir, sacarlo. Si usted tiene un enemigo encima de usted, y la Biblia lo dice, que está como león rugiente alrededor nuestro buscando a quien devorar. En estos versículos 5 y 6 el Señor llama a las ovejas mis ovejas. Él aquí declara 2 veces que estas ovejas son rebaño que le pertenece a Él. Lo que les decía ahorita, es demasiado importante esto. Y termina diciendo ese versículo 5 y 6 que no hubo quien las buscase. Y lo dice el Señor con tristeza. Tristeza por el hecho de que hay muy pocos pastores que realmente están interesados en las ovejas como tal. Pablo decía, no busco lo de ustedes, lo que ustedes me puedan dar, los busco a ustedes. Me interesa sus vidas. Y realmente eso es lo que requieren las ovejas, pastores fieles y verdaderos. Ahora, Dios promete responsabilizarse de esos pastores infieles. Y el Señor les dice, por tanto, pastores, en los versículos 7 en adelante les dice, por tanto, pastores, por cuanto mi rebaño fue para ser robado, he aquí, yo estoy contra estos pastores y les demandaré mis ovejas de su mano. Y el Señor dice, yo estoy contra ustedes, ¿sí? Pero también dice en los versículos 11 al 16, ¿qué dice el Señor? Yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Quiero decirle esta mañana, tal vez a través de este audio y de muchas otras maneras, Dios te ha estado buscando. Porque Dios sabe que tienes un sello en tu corazón y es que le perteneces a Él. ¿Sí? Dice el Señor, he aquí yo mismo. Esto es muy importante. ¿Sabe por qué el Señor dice, voy a hacer yo mismo la tarea? Porque es que Él es el dueño. Él es el que nos compró, el que pagó un precio demasiado alto por mí. Y ustedes lo saben, en la Biblia, en Lucas capítulo 15, encontramos la imagen del pastor buscando a una oveja que se le perdió. Y dice que está dispuesto a dejar las 99 por ir a buscar a esa que está perdida. Y Él dice, yo buscaré. Yo voy a ir hasta donde estén y haré que vuelvan al redil. Porque dice el Señor, yo conozco mi rebaño. Yo conozco mi rebaño y que mis ovejas están esparcidas. Él habla del día nublado y de la oscuridad en estos versículos 17, 10 del 11 al 16 y estamos leyendo Ezequiel 34. Yo los sacaré de los pueblos y los juntaré de la tierra. Yo los traeré a su propia tierra y en pastos, dice la Biblia, en pastos suculentos serán apacentadas. Apacentaré a mi rebaño, buscaré, traeré de regreso, vendaré a la perniquebrada, fortaleceré a la débil. Pero también dice que a la engordada y a la fuerte destruiré y las apacentaré con justicia. Todo esto habla el Señor. Y ahora, ojo que en el mismo capítulo 34 de Ezequiel, Dios no solamente le habla fuerte a los pastores. Mire que al terminar el pasaje, el Señor dice desde el verso 17, mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. Y empieza a decir, yo voy también a llamarlas a cuentas a ustedes. Entonces, en este primer devocional de lo que vamos a hablar esta semana, es en primer lugar decirle a usted su identidad de oveja. Yo creo que vale la pena. Si hay un término que un cristiano se debería acuñar a sí mismo, es este término. Soy una oveja del Señor. Porque vale la pena ser una oveja del Señor. Cuando uno es oveja, realmente es apacentado. Y apacentado incluye que va a ser buscado, que va a ser guiado, que va a ser alimentado, que va a ser sanado, en todo el sentido de la palabra. Mis queridos hijos de Dios, ustedes son ovejas. Dios las conoce a cada una por su nombre. A cada uno la llama.
Y déjeme decirle que Dios está buscando muchos de ustedes que están alejados, que están perdidos, que están embolatados, que están descarriados. Y el Señor quiere que volvamos al redil. Yo quisiera que a lo largo de esta semana usted pusiera mucho cuidado de qué clase de oveja es usted y realmente qué es lo que su vida necesita para que en este redil su vida sea pastoreada y edificada. Padre, muchas gracias por esta mañana y muchas gracias por ser nuestro buen pastor, por siempre pensar lo mejor. Tu palabra nos lo dice en el texto que estamos estudiando hoy, que todo el tiempo te atribuyes diciendo: ustedes son mis ovejas, ustedes son mi rebaño, porque tú nos compraste en la cruz y diste un precio muy alto por nosotros. Si estás orando conmigo esta mañana, recuerda, tú le perteneces al Señor, más que a una iglesia, a una institución y a un pastor. Dios reclama tu vida como suya, porque Él la compró en la cruz del Calvario. Pero también Él se reclama pastorear tu vida, no que la manejes tú, porque si en la Biblia hacen el símil de que nosotros somos ovejas, es que somos débiles, ciegos, demasiado vulnerables ante el mundo, y si no nos apegamos al pastor y a su guía y a su instrucción, fácilmente vamos a caer. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este día. Háblanos porque tú sabes que te necesitamos y es muy importante para nosotros cada día oír tu voz. Te queremos entregar este día, esta semana, que vayas con nosotros, que nos guíes, que nos enseñes el camino a seguir y que tu presencia nos acompañe hoy y siempre. Nos encomendamos a ti y a tu palabra y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana para que avancemos en este propósito de ser el verdadero rebaño y las verdaderas ovejas del Señor. Bendiciones para todos. ¿Quisieras hablar con Dios en vivo? Todos los lunes a las 8 p.m. tenemos un tiempo en el que hablamos con Dios directamente. Compartimos testimonios, peticiones y temas. Conéctate todos los lunes a Hablando con Dios en vivo, solo por nuestro canal de YouTube Devocional Maná a las 8 p.m. Todos los lunes a las 7 p.m. compartimos un tiempo con los varones que quieren conocer y acercarse más a Dios. Conéctate con nosotros por nuestro canal de YouTube Devocional Maná.